mientras pensaba en estos días en la palabra, tenía varios temas en la cabeza. Y anoche le decía a Dani, ¿sabes que todavía no puedo decidirme porque no siento que Dios quiera hablar lo que yo tengo pensado? Y me dice Dani, siempre te pasa lo mismo a vos, me dice, y después resulta que parece que el mensaje lo tenés preparado de hace 2 años, me dice. Pero bueno, el Señor siempre que le buscamos, Él es fiel y Él responde a nuestras oraciones. Y te invito a que busques en Mateo 14, Mateo 14, desde el versículo, 22 al 33, y dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué hermosa palabra, qué hermoso texto donde expone a nuestro Señor en toda su plenitud, en todo lo que Él podía hacer como hombre y como Hijo de Dios. Pone a nuestro Señor allá arriba, ¿no? Porque Él dice que venían del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor tuvo compasión de la multitud y le dio de comer con 2 panes y 5 peces. Hizo ese milagro a la vista de todos los que estaban allí, que sabemos bien, porque muchas veces hemos escuchado desde este púlpito que no eran 5.000, sino que eran multiplicados por mujeres e hijos, más los discípulos, más el Señor y más algún curioso que andaría por ahí cerca. No eran solamente 5.000. Y sin embargo dice la palabra de Dios que se alimentaron todos en ese milagro. Y ellos venían de experimentar un portento de lo que Dios hacía en medio de la gente. Y ellos experimentaron este gran milagro. Pero dice la palabra que después Dios los mandó, Jesús los mandó a que vayan a la otra ribera, y seguramente en la otra ribera tenían que cumplir con sus responsabilidades. Sabemos que ellos, además de ser discípulos del Señor, eran pescadores y tenían que sostener la economía de todo un lugar. Entonces ellos estaban camino al otro lado, a la otra ribera, y dice que sucedió algo. Dice que se levantó una tormenta en el mar y ellos tuvieron miedo. Y acá viene la parte que nos toca a nosotros. Después de experimentar la presencia de Dios muchas veces, tenemos que asumir nuestras responsabilidades y pasar a la otra ribera, a la vida cotidiana. Y después de haber estado en la misma presencia de Dios, al otro día parece que descendiéramos al mismo infierno.
infierno. Todo nos pesa, todo nos enoja, todo nos angustia, sentimos miedo, sentimos que no podemos más. Afloran todos los temores en nosotras. Y decimos, ¿cómo es posible? Si ayer yo estuve en la presencia de Dios y Dios me tocó, y Dios me sanó, y Dios hizo tal o cual cosa en mi vida, ¿cómo es posible que hoy esté de esta manera? Los discípulos le dieron lugar al temor. Ellos miraban las circunstancias, ellos miraban lo que estaba pasando a su alrededor. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha y toma lugar y toma territorio en nuestro corazón y hace que nuestra fe mengue, se haga chiquitita, se haga enana, y hace que nuestra mirada se desvíe del propósito de Dios. Cuando estamos en medio de la tormenta, tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero para poder aplicar la palabra, la tenemos que conocer. Tenemos que saber lo que Dios habla. Tenemos que conocer los sentimientos, los anhelos que Dios tiene para nosotros. Si nosotros tenemos en claro que Dios anhela el bien para nosotros, ante las circunstancias no deberíamos tener miedo, sino que tendríamos que estar llenas de valor para poder atravesar la tormenta que se aproxima o en la tormenta que estamos involucradas. Entonces Dios, a través de su palabra, y este mismo hombre que pidió caminar sobre las aguas y que después se atemorizó cuando ya viejo, nos da consejos. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 9, Pedro nos dice que para poder atravesar la tormenta debemos echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros nos ponemos ansiosos, ¿saben cuándo? Cuando queremos tomar las circunstancias en nuestras manos y guiar nuestro camino, guiar las decisiones, ser protagonistas de nuestra propia vida y dejar al Señor en un costado. Cuando dejamos a Cristo en el costado de nuestra vida, es cuando no estamos echando la ansiedad sobre Él, es cuando no estamos confiando en el Señor. Cuando queremos tomar el toro por las astas nosotros, es cuando nos empezamos a hundir. Y nos hundimos en temores, en conflictos, en angustias, en necesidades, porque dejamos que todo eso sea más grande que nuestro Dios. Entonces Pedro nos aconseja, echen toda ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de nosotras. Él no se descuida jamás. Jamás se descuida ni es desatento con nuestra vida. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré el camino por donde tenés que andar y sobre ti fijaré mis ojos. El Señor tiene cuidado de nosotras. También Pedro nos aconseja en el versículo 8 que debemos estar bien despiertos y en oración. Dios quiere que mantengamos el alerta, esa luz roja que es atención, 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 peligro, peligro, peligro. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros nos dormimos en las necesidades y no batallamos con la oración y con la fe en el Señor, el diablo nos va a tragar. Somos presa fácil del enemigo. Pero cuando nosotras estamos atentas, despiertas y orando al Señor, es muy difícil que el diablo tenga entrada en nuestra vida. Ayer escuchaba una pastora que dice que nosotros podemos tener el deseo de buscar al Señor, de honrar al Señor con nuestra vida, de bendecirlo, pero no tenemos la acción de cerrarle todos los lugares de nuestro corazón al enemigo. Y por ese lugar que descuidamos, el enemigo tiene entrada, porque ese lugar no está rendido al Señor.
Entonces el enemigo gana territorio en nuestra vida y hace que andemos en vez de victoria en victoria, de fracaso en fracaso, de angustia en angustia y de temor en temor. Pero si nosotros estamos velando y estamos despiertos, sobrios, dice la palabra, no le damos lugar al enemigo y este tiene que ir a rugir a otro lado, porque nosotros no creemos en sus rugidos de gatito atemorizado. Nosotros creemos que cuando nuestro Dios se levanta, dice la palabra que Él es el león de Judá, el único rugido que debe ponernos en pie y que debe hacer que nuestra vida marche en lo que Dios tiene para nosotros. Él ruge a nuestro favor. Él ahuyenta al enemigo por nosotras, pero nosotras tenemos que estar velando y sobrias para que el enemigo no gane terreno en nuestra vida. Y también dice en el versículo 9 que debemos ejercitar la fe. Dice que debemos resistir al enemigo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. No somos las únicas que pasamos dificultades, no somos las únicas que hoy domingo estamos llenas del Señor en la iglesia y nos vamos a casa y comienza la responsabilidad del lunes y nos vamos allá abajo. No somos las únicas, porque en todo el mundo hay acontecimientos que la gente se siente sin paz, se siente insegura. En todo el mundo nuestros hermanos están padeciendo, pero sabemos y tenemos la advertencia de nuestro Dios para poder estar firmes en el Señor resistiendo. Es una guerra y tenemos las armas para combatir en esa guerra. Dios nos ha provisto la armadura de la fe, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio. Dios nos dio todas las cosas para que en el nombre de Jesús podamos ser más que vencedoras. Y también en Colosenses 3:2, una de las maneras en que podemos ganar la batalla que se nos presenta, dice la palabra de Dios: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si nosotros miramos lo que el Señor quiere que veamos, no vamos a buscar en el llano, porque acá a la altura de nuestros ojos vamos a ver personas que tienen defectos, que no son como dicen ser, que cambian, que hoy son de una manera y tal vez mañana son de otra, que hoy te dicen que te aman y mañana te odian. Si vamos a buscar en el llano, a la altura de nuestra mirada, vamos a encontrar que nada es perfecto y que no hay salida para nosotras. Pero si como Pedro decidimos bajar de la barca y caminar en esta vida mirando al Señor, la tormenta desaparece. Lo que está alrededor, todo turbulento, no tiene importancia, porque lo único que importa para nosotros es el mover de Dios. Debemos ser mujeres interesadas en la obra de Dios. Debemos ser mujeres interesadas en lo que Dios está haciendo. Muchas cosas Dios está haciendo en este tiempo. Y creo firmemente que somos protagonistas de esta hora, de la hora de Dios, para muchas mujeres primeramente, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Somos protagonistas de lo que Dios quiere hacer. Dios nos ha llamado con un propósito y el propósito de Dios es eterno, no cambia. El llamamiento de Dios, dice su palabra, es irrevocable. Lo que Dios te mandó y te llamó a hacer a vos, lo tenés que hacer vos. No lo puedo hacer yo. Porque Andrea va a cumplir el propósito que Dios tiene para Andrea. Yo no puedo arrebatar el propósito de otra hermana. No puedo arrebatar el propósito que Dios tiene en tu vida y lo que Dios quiere hacer con vos. Dios quiere que cada una de nosotras esté en el lugar que Él nos colocó, pero con la mirada puesta en Jesús. Con la mirada puesta en Jesús. Si nosotros ponemos la mirada en el Señor, sucede esto. A ver si sale.
yo miro a Jesús, la vida está en equilibrio. Pero si yo no miro a Jesús, sucede eso. Nos caemos y nos hacemos pedazos, porque Dios no está en el control de nuestra vida. Si nosotros miramos al Señor, Él está en el cielo, dice la palabra, sentado en el trono. Si nosotros miramos al Señor, todo lo de alrededor no tiene sentido. Aunque sí existan las pruebas, aunque sí tengamos luchas, aunque sí pasemos temores, aunque así haya pérdidas en nuestras vidas, no tiene sentido si miramos al Señor, porque todo lo que está en el Señor es bueno y Él todo lo transforma. Su presencia lo transforma todo. Su presencia nos da paz, su presencia nos da gozo, su presencia nos sostiene. Con la mirada puesta en el Señor podemos vencer. Con la mirada puesta en el Señor podemos avanzar. Con la mirada puesta en el Señor podemos ser obedientes. Con la mirada puesta en el Señor vamos a hablar las cosas que Él quiere que hablemos a los demás. El Señor quiere estar en el control de nuestras vidas. Mirando a Jesús encontramos el equilibrio perfecto. Mirando a Jesús todo se resuelve. Los temores desaparecen, los no puedo se van. La falta de fe deja de ser una preocupación para nosotras. Porque si nosotras tenemos fe, dice la Biblia, como un granito de mostaza, la más pequeñita de todas las semillas que existen, si tenemos esa fe, a nuestro alrededor todo se transforma. Las cosas imposibles comienzan a tornarse posibles. Y no solamente vamos a poder alimentar a 5.000 y a 30.000 y a 50.000, sino que vamos a poder alimentar a todo aquel que se acerca a nuestra vida. Si nos ponemos a pensar en la cantidad de gente que cruzamos, no serán 30.000, pero sí son un montón. Y cada una cruza un montón de gente todos los días. Tenemos que tener los panes y los peces para que Dios en el momento oportuno los multiplique y la gente pueda conocer al Señor. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de mirar las cosas, de mirar la vida. Dios quiere que tengamos sus ojos y que veamos como Él ve. Y que nosotros nos mantengamos con la mirada puesta en el Señor. Que nos mantengamos con una fe ejercitada. Que nos mantengamos despiertas y en oración, y que nos mantengamos sin ningún peso extra, que echemos todas nuestras cargas sobre el Señor. Vos y yo, cada una conoce cuál es su carga. Algunas son los hijos, otras los maridos, otras la familia, los nietos, el trabajo. Cada una sabe. Todo eso que te hace peso y que no te deja avanzar, en el nombre del Señor, échalo sobre Él. Poné tu vida en las manos del Señor, porque Él, dice su palabra, y yo le creo, tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Te invito a que inclines tu rostro en esta tarde y le digas al Señor: ayúdame, Dios, a poner mis ojos en vos. Ayúdame a poner mis ojos en lo sobrenatural. Ayúdame a mirarte solamente a ti cada día de mi vida, a echar mis cargas sobre ti. Te pido perdón por todas las veces que cargué con cosas que no me correspondían. Hoy deposito mi carga en ti, Señor. Perdón, Señor, por todas las veces que dejé que el enemigo me durmiera y no me permitiera estar en oración. Ayúdame a partir de hoy a estar despierta y velando en tu presencia, y que mis ojos siempre, siempre, siempre estén en ti.
Gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Y en esta tarde vamos a rendirle al Señor nuestras vidas, ¿no? Para que todo lo que Él tenga que hacer en nosotros y a través de nosotros, Él lo haga, ¿sí? Y que todo lo podamos rendir delante de su presencia para que podamos, como decía la palabra, estar libres para poder hacer lo que Él quiere de nuestras vidas.